El fin de todo, dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Llevar como hacia el púlpito a platicar de cosas que normalmente no podemos hablarlas en la iglesia. Yo considero que así es Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal amigos? Hola. Hoy estamos estrenando un nuevo video que va a ser una nueva sección que la pensamos llamar algo como Factos Math, que literalmente no tenemos un invitado. Entonces hoy estamos con estos dos cracks y podemos hablar de lo que queramos. Entonces, Luis, ¿cómo vas? Bien, yo quisiera hablar de mi vecino. No. Te ves fresco. ¿Ves del último episodio? Nuevo chileno, ¿No les gustó? lleno de facto. Ese sí estaba lleno de factos. Hasta me cayó a mí. No, yo creo que cada episodio tira sus factos, ¿verdad? Porque ponerle son cosas que uno no se pone a pensar hasta que las dicen. O sea, hasta que uno las dicen, ya uno, así es cierto. Uno entra en razón. Okay. O uno se pone a pensar porque tal vez nunca lo habías como que analizado o pensado, y cada cuando alguien lo nota y sí es cierto. A mí lo que me pasa, a mí lo que me pasa mucho es de que, por decirte, bueno, yo creo que siempre nos pasa, ¿verdad? Que dicen algo que yo toda la vida lo he leído, pero no lo había entendido. ¿Sí no les pasa eso? Eso sí. Yo creo que a todos Dios le da a todos de todo. Justo estaba leyendo hoy estaba leyendo en Efesios, que dice que la multiforme sabiduría de Dios se presentó a nosotros. O sea, Dios no lo podemos encajonar. O sea, Dios no lo puedes meter en cuatro paredes, porque Él es infinito, Él es multifacético, y allá, o sea, Él se manifiesta como Él quiere, a la hora que quiere, a quien Él quiere y como Él quiere, vamos. Entonces siento que así es cuando nosotros recibimos una revelación, que tal vez, imagínate lo que Dios te reveló a vos, se lo reveló a alguien en China, pero en chino, y a vos en español. O sea, es la misma revelación, pero dada a diferentes personas, diferentes idiomas, en diferentes tiempos. ¿Ustedes creen que, me entra una duda, ¿va? ¿Ustedes creen que la interpretación, bueno, de hecho, obviamente al chino Dios le ha de hablar en chino, ¿va? Ah, sí. Yo me imagino, ¿cómo dirá un chino Dios me habló? Y no se ha puesto a pensar, o sea, es todo para ti, ¿no? Eso es como puertorriqueño, chicos. Esa es mi lengua. Es esquicheriqueña. Pero ahorita que hablamos de eso, tal vez un chinito, va a decir literalmente un chino de China, también se pone a pensar cómo le hablará Dios a alguien que habla español. Sí. Porque la gramática es totalmente diferente. Tal vez la semilla viene siendo similar o la misma, Sí, la esencia. o la esencia, y es así como nosotros tenemos ahorita esos pensamientos y dudas, también digo que ellos también se ponen a pensar así, o cómo se les va a revelar Dios en español o en inglés, Sí. porque pues literalmente el idioma español es uno de los más difíciles. Los modismos que le dimos nosotros, porque igual literalmente aquí en Guatemala tenemos modismos que tal vez en Costa Rica el May, Es que eso, o Panamá, eso quería decir, o sea, no está cercano. tienes demasiados modismos, como el y fue, o sea, que me asusto, Ajá. fue gran, cuelacha, o sea, en vez de decir a la gran, va, o juelachas, va, o sea, yo le digo a un gringo, aprendete juelachas en inglés, no, Sí. o sea, no se entiende, ¿verdad? Porque es una mezcla. Eso, o cómo lo tratarías de pasarnos tal vez al inglés, por ejemplo, eso de juelachos, ¿cómo lo dirías en inglés? Sí. Oh my God. Se puede. Oh my God. O sea, tal vez el inglés es como que más recto, tal vez, sin verlo así. Sí, más planito, más simple. En Sí. algunas cosas. Sí, ya entra el inglés que usa, por ejemplo, sin ofender a nadie, ¿va? Los morenos y todo eso, ya es un inglés más. Sí. ¿Por qué crees? Ya no. No, pero, o sea, tal vez. era nadie, ¿verdad? Y no venderles. Nadie. El inglés que usan así los morenos, por ejemplo, en Chicago, cosas así, es un inglés más resbalado, no te pronuncian en sí. Son muy resbalosos. Sí. No, y eso es cierto porque de la misma forma es como la revelación de la palabra, como decir, y como dijo Jesús, ustedes oyeron que se hacía esto, pero yo les digo, en realidad se tiene que hacer esto.
como que el mismo modismo, la falta de profundidad, hizo que la ley como que se fuera deformando, ¿va? Es que el lenguaje, o bueno, el diálogo es interpretativo, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros ahorita estamos teniendo un diálogo, ¿verdad? Sí. Y en el mundo nosotros socializamos por medio del diálogo, Sí. ¿verdad? De hecho, creo que es la primera forma de comunicación o algo así, creo que se le dicen el lenguaje que di copia para la tarea. Pero, Ponle en los comentarios. pero bueno, estamos usando un diálogo, entonces yo interpreto Según lo que sabes. según lo que sé o mi punto de perspectiva hacia lo que me estás diciendo, Sí. ¿verdad? Y yo creo que, de hecho, Dios nos habla al Espíritu, o sea, para nosotros entenderlo nos lo habla en nuestro idioma, al chino en chino, al hindú en hindú y así van. Pero cuando, me imagino que con Dios, al tener un diálogo con Él, yo lo interpreto a como Él forma mi vida. ¿Qué opinan ustedes? Sí, podría ser más, él se adapta a ti, como cuando uno le habla a un niño, ¿va? Pues tal vez no se adapta a mí, ¿va? Porque se escucha feo, ¿va? O sea, el sentido de usa las palabras que Eso. vos entendés. O sea, como que para que yo entienda, es como le hablaba. No, yo creo que si yo soy fiel creyente, que no le hablaba igual a Lucas como le hablaba a Pedro, Sí, porque eran personas totalmente distintas. que sabían totalmente. Sí, o sea, Lucas era un hombre preparadísimo, era un doctor, Ajá. ¿verdad? Y Pedro era un pescador, Sí, ¿verdad? Entonces, la manera de hablarle a Lucas o hablarle a Pedro no era la misma. sí, tenían diferentes como que Esa es la vida. educaciones, diferentes Principios, disciplinas, disciplinas. hábitos. Pedro, me imagino que yo no sé mucho de pesca, pero tenía que madrugar para pescar. Sí, En cambio, Lucas era un hombre más preparado, era más, su trabajo no era tan, ¿cómo se le dice? Como rústico. ¿Ah? sí, tenía las manos suavecitas. Me imagino que también por todo eso, tal vez hubieron diferentes infancias, pues tal vez uno sí tuvo mayor posibilidades y el otro tal vez no. Uno creció con su papá, otro tal vez, o cayó en el Viceversa. o eso. No sabemos qué problemas. Yo siempre me pongo a pensar así como los primos de Jesús, Sí, ¿verdad? Que estuvieron ahí. ¿Cómo interpretaban ellos las palabras que Jesús les daba? sí. Porque eran primos de él. O sea, lo vieron crecer porque nosotros, bueno, hay libros que mencionan el evangelio, perdón, la niñez o el crecimiento de Jesús. Los evangelios nos dan señales, va, de que él por unos años fue sacado porque lo querían asesinar. Pues, Como una historia de su infancia algo movida, ¿no? exacto, pero no se da detalles. Me imagino que los primos. Él se mudaba seguido. Ajá. Mira, a Jesús ya hasta después que se fue a establecer a Nazaret. Ajá. Pero antes de Nazaret estuvo en varios Empezó en Belén. Empezó en Belén. Es- No, y eso que decís de lo de Lucas y Pedro es cierto. Y en eso mismo de lo de Efesios que les contaba que estaba leyendo, Pablo decía, ¿va? Que él por gracia había sido escogido para hablarle a los gentiles. Ajá. Y entonces yo decía, sí, es por gracia, le hablé a los gentiles y todo, pero qué mejor persona para hablarle a un gentil que un judío casi que súper preparado. La mejor persona que podía recibir el evangelio ya procesado era Pablo. Porque era como que todo ese conocimiento él lo metió en el filtro del Espíritu Santo y fue que salieron revelaciones que dice el mismo Pablo que fue hasta el tercer cielo. O sea, Aquí ni se eso mucho. entonces vamos a esto que Dios ha puesto capacidades en cada uno de nosotros porque Él quiere usarnos de diferente manera. Mira, Pedro fue elegido para estar con los judíos, pero Pablo fue escogido para estar con los gentiles. Pero era por el nivel que decís vos. O sea, yo siento que en preparación Pablo estaba más preparado. Y de hecho, exacto. Y Dios no, o sea, Dios a nosotros nos queda hablando un poquito de eso, ¿verdad? O sea, Dios a mí me habla conforme ha preparado mi vida, pero Él me formó, pero, o sea, Él ya sabía cómo iba a ser yo. Sí, ¿verdad? O sea, Dios a vos y a vos y a mí ya nos hizo con un modelo, ¿va? Entonces Dios nos va hablando conforme lo que ya desde que empezó en mí he ido trabajando. Sí. Sí, con que Él ya te dio tu medida. Ajá. Y ya es responsabilidad tuya explotar lo que tenés y darle dirección. Sí. Y literalmente, por ejemplo,
Así como te formó a vos, y vos tenés sus principios y todo el rollo, también los tiene Brian, también los tengo yo. Vos puedes ejercer, como decirte, en solitario, vos también y yo, y también los podemos unir. Así como ahorita, pues el podcast, somos 4. Está Gusta, estás vos, soy yo. Está detrás de cámaras. Y sí, cabrón. Vos está, Saludos, dice. dice hola. Así va, salía el ojo así. Jala. Gusta dice hola en chat. Anda, a ver. Y, por ejemplo, o sea, nos unificamos los 4 para este proyecto. Y te das cuenta, Son diferentes capacidades. diferentes capacidades que ya juntándolas Propósito. ya se forma un proyecto para un propósito. Sí. Literalmente qué chilero, pues, Sí. porque pues, o sea, a veces nunca en tu vida dijiste voy a estudiar esto, voy a aprender esto porque más adelante me voy a juntar con otros 3 a hacer un podcast. Sí. Igualmente, cuando yo entré a trabajar en lo que estoy, nunca dije, esto me interesa porque más adelante me va a servir para eso. O sea, literalmente nos vamos uniendo. Muchas veces la vida, el ministerio y el propósito como que va fluyendo, ¿va? Porque todos tenemos ministerio, Exactamente. todos. Nuestro principal ministerio es Predicar, reconciliar, reconciliar. o sea, Es con- reconciliar a las personas con Dios. Entonces, qué mejor Sí. que siendo diferentes, unificarnos, apoyarnos y que tus talentos complementen los míos y nuestros talentos complementar el tuyo. O sea, es como una construcción. Yo leí una publicación que me gustó mucho de Living. Living de su grupo ahora. O así. Living Room. Sí, empezó en pandemia como una célula. Es como, pues sí, va, Grupo. así. Bueno, ellos hacen música, ¿va? Cristiana. Pero no existe la música cristiana. Existen cristianos haciendo música. Ellos son cristianos y hacen música. Redimido, men. No, pero bueno, hizo una publicación que me llamó la atención. Hizo una publicación que me llamó la atención porque decía, ¿verdad? Dios es un Dios que con palabras creó el universo. No sé si ya la vieron. No. Miren qué bonita, porque dice, bueno, me llama la atención porque dice, Dios con palabras creó el universo y también dice la palabra de que todo fue creado por su boca, ¿verdad? Él dijo, hágase la luz, él separó el cielo y todo, ¿verdad? De las aguas. Pero dice, y nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, por lo tanto, nosotros también podemos ser creadores con palabras. Entonces, podemos si él creó un universo con sus palabras, nosotros podemos crear universos con nuestras palabras. Sí. Entonces, Seguro él ha puesto sus palabras en nuestra eso. boca. Entonces, nosotros podemos crear un universo. Entonces, la publicación decía, ¿qué universo estás creando hoy? Estás creando un universo de perdón y ponía un versículo, ¿verdad? Un versículo de perdón. Estás creando un universo de fe y ponía un versículo de fe. Porque yo confesando las palabras, creyéndolas, declarándolas, la palabra de Dios, y ahí sí son realidades. Exacto, cambia realidades porque estoy confesando palabras que fueron dichas por un Dios creador. Sí, Entonces, hablamos de esto porque les digo esto y por lo que hablamos, ¿verdad? O sea, cada uno tiene un mundo en su cabeza y somos universos creativos. cabrón. ¿Qué creamos? Ahora yo pregunto, ¿a qué estás creando? ¿Qué creamos nosotros a diario? Yo considero que es cuando se amarra con la palabra en Santiago 3, cuando dice que nuestras palabras tienen poder de vida y de muerte, porque son constantes declaraciones de vida y también de muerte. Por eso nuestra realidad es afectada cuando nuestra boca declara algo, porque somos semejantes a un Dios creador. Creamos Sí, para bien o para mal. se puede decir que él nos dotó de esa habilidad. Ajá. Sin embargo, en las manos equivocadas o con la influencia equivocada, podemos llegar a destruir. Porque yo oía una que decía que no es necesario tener un cuchillo para matar. Dirían mis abuelitas, la boca tiene pues. Sí, cabal. Samuel lo mencionaba en el podcast anterior. Tiene poder y no podemos nosotros decir, dotarnos de que yo voy a hacer lo que quiero, sino poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejar que Dios diga, como le dijo a Ezequiel, dile al Espíritu de los 4 vientos que sople vida sobre sus huesos. Pero recibió una instrucción de parte de Dios. Cuando nosotros estamos conectados con Dios y Él nos guía a qué decir y qué no decir, siento que es donde hay milagros.
porque empezás a declarar tal vez en una persona que nadie da nada por él. Y tú declaras cosas buenas, puedes cambiar la realidad de esa persona. Así como al revés, ¿va? Alguien que tiene futuro exitoso, un futuro prometedor, pero te dejas influenciar por el enemigo y le empezás a decir que no sirve para nada, como ¿cómo es que se llama? El que creó el bombillo. Tomás Alva Edison. Que el mismo colegio mandó una carta de que ya no se presentara porque él no era bueno para nada. Sí, hacerlo. Y la mamá dijo, no, yo lo voy a educar desde mi casa porque dijeron que sos superdotado. Ella dijo, no le dijo lo que le habían dicho que él era. Ella dijo otra cosa. Ella le dio palabras. Él le dijo, es que dicen que ya no, así es cierto, así que ya no. Pues son muy pilas. Ajá, no vayas muy pilas y ya no te quieren ahí. Sí, ya no te quieren ahí. Pero mira hasta dónde, enseñar. hasta dónde trascendió la palabra que literalmente le inyectó la mamá. Le cambió la realidad. Y literalmente al mundo. Yo escuché también de esa misma historia una frase que él dijo, donde él le dijo, su mamá, como antes no existía la bombilla, el foco, ¿cómo es? Bombilla incandescente. Incandescente. La bombilla. El foco. Como no existía, no les daba el foco. Usaban velas. No le dan el foco. No se ponía el foco. Más revela. Más revelado. No, entonces, dice que la mamá mucho se golpeaba los pies como no miraban porque era oscuro y usaban velas. Entonces le dijo, mamá, le dijo, un día voy a crear miles de estrellas para que tú puedas ver y nunca te lastimes. Y al final, pues él es el creador del foco. ¿Y qué está? Yo ahorita me pongo a pensar, ¿qué está pensando él? Ajá. ¿Bombillo o foco? Se le puso en la cabeza. No. Al final el invento es foco o bombillo. Es bombilla incandescente, así se le llama. Ya porque genera energía dentro del magnetismo. Genera energía. Tranquilo. Pero ponete a pensar esto. Ese factor, por ejemplo, ¿en qué estaba pensando en ese momento el Thomas? Para llegar a pensar ponerle bombillo o foco. O sea, ¿qué estaba para comprarla? Sí. Ajá, para ponerle él le puso ese nombre. ¿Por qué no le puso pelón, ajá, o vidrio caliente? Porque igual si vos tocas un bombillo incandescente te quema. Sí, los LEDs ahora ya no. Me imagino que tal vez dependió mucho de cómo fue creado y ahí le puso el nombre. ¿Va? Sí, no, y como eso está en otro idioma, ¿va? Puede que en otro idioma signifique algo también. Pero sí, qué increíble cómo a partir de alguien que dijo, él puede cambiar. O sea, creer en las personas, o así como alguien un día creyó en nosotros, ¿va? Para poder hacer esto y nos motivó. Y es que yo considero de que nosotros vamos a creer en nosotros mismos de la manera en las relaciones sociales, familiares en las que estamos expuestos. Sí, nuestro círculo. ¿Va? Sí, porque de qué te rodeas es como vas a ser. Sí. Porque y tal vez puede ser triste en algunos casos o puede ser una bendición. Porque si te rodeas, por eso los que hacen bullying, los que les hacen bullying, crecen con muchas inseguridades, que miedo al opinar. Les voy a confesar, a mí de chiquito me hacían bullying. Y a mí me daba miedo opinar en público ya de grande. Sí, se los cuento así a la exclusiva. Solo factos. Es un facto. Me daba miedo opinar en público porque yo pensaba que mi opinión le iban a tomar como poca cosa porque el bullying que yo padecía era de que todo lo que yo decía era motivo de burlarse hacia mí. O sea, era literal. Entonces, cuando yo crecí, yo no decía argumentos o opiniones propias, aún para hasta ir a comer, ir al cine, yo no. Prefiero no decir nada, me quedaba callado. Era mejor hago lo que ustedes digan, porque si yo digo algo no les va a gustar. Y paraba y me daba risa. Yo creo que eso me ayudó también un poco a salir de eso. También yo salí de eso hasta que fui cristiano. Porque empecé a creer en mí mismo y Dios me dio la oportunidad de predicar y me solté. Pero pasé 17 años, 16 de mi vida penoso pensando de que mi opinión iba a ser mala. Entonces a veces daban ideas que yo pensaba
y qué buena idea, que no sé qué. Yo decía por dentro, Ya lo hubiera dicho. Y yo pensaba, entonces no era mala la idea. Y como que reconocía mi problema, pero siempre me daba miedo en opinar. Pero vamos a eso, de que a veces el entorno te afecta. Bueno, yo creo que estoy fiel creyente, un facto, fiel creyente de que el entorno sí afecta a tu... Cuando no tenés bien tu identidad. Cuando no es eso, te quita la identidad, o sea, o te la joden. Sí, porque hablando de eso, yo siempre que toca ese tema me recuerdo a David. Cuando él se fue a esconder en una cueva y de ahí salieron los valientes. Esas personas eran personas totalmente desdichadas. Y qué buenísimo que dijiste eso de que fue antes de que vos fueras cristiano. Porque en Dios siento que nos hace libre de eso. Sí. Hay un antes y un después. Te hace libre de eso totalmente y te da una identidad. Y eso es lo que, o sea, te da un porqué de vivir, un propósito. Entonces, cuando tenés una identidad en Cristo firme, ya no pasa eso. O sea, es muy difícil que tu entorno te convierta, como le dijeron a Jeremías, ¿verdad? Como Jeremías le dijo al rey ahí, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, sí, la identidad en Cristo es muy, muy importante para que nosotros no nos convirtamos a ellos, ¿verdad? Tiene cuidado eso. Considero que también es una responsabilidad cuidarla porque, o sea, lo que a mí me ayudó hablo por mí, es estar expuesto a la palabra de Dios, a su presencia. Que alguien me dijera lo que me estás diciendo hoy, ¿verdad? O sea, tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Tú no eres negro. Y otras cosas que no son. Solo tenés un en todo el cuerpo. Nada. Es una ojera gigante. El sol te mira mucho, nada más. Es un lunar. Es un lunar gigante. Lleno de pelo. ¿Has visto los lunares? Chisnar. No, breve. Y bueno, y a mí me ayudó mucho eso, estar expuesto a la palabra de Dios, pero también hay personas, o considero que sí se puede llegar a perder si no sigo expuesto a ello. Porque yo también puedo tomar la decisión de estar expuesto. Mi identidad es afectada o no con las personas que me rodean, con las cosas que yo hago, por cómo me refiero y qué permito que... ¿Hasta dónde puedo permitir? ¿Cómo decir esto? ¿Hasta dónde puedo permitir yo que mi mente sea modificada o expuesta o ponerle atención a las cosas que no le agradan a Dios, ¿va? Sí, que el Espíritu Santo siga, o sea, me dé el discernimiento de saber qué me conviene en qué momento y qué no. Porque eso pasa mucho cuando uno tiene como amigos que no son cristianos o que no creen en Dios. Dios nos manda a convivir con ellos, más no hacer lo que ellos hacen. Entonces es como un termómetro, ¿va? De ir viendo qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir, de manera que no quiebre o no rompa mi identidad en Cristo. Sí, considero que, o sea, es un hecho de que así es, ¿va? O sea, depende mucho de cómo yo me relaciono. Yo les quiero preguntar algo, hablando de esto, ¿va? De hecho, yo te lo hablaba detrás de cámaras, ¿va? Bueno, no te lo he dicho, pero te lo O sea, no. Pero yo dije, Bueno, no me estabas me surgió una duda existencial cristiana. Pero, ¿ustedes creen que cuando uno peca o le falla a Dios, ¿verdad? O sea, comete un error, ¿piensa en la consecuencia o piensa en Dios? una consecuencia. Yo siento que cuando alguien peca, mira más, ay, ¿qué me van a decir mis papás? ¿Qué me va a decir mi pastor, mi amigo? No tanto en qué va a decir Dios, porque de una manera, supuestamente. ¿Y tú? Mira, pues, es que siento que tal vez lo puedes llegar a ver diferente, depende en qué momento de tu vida estés tal vez. Porque, por ejemplo, vengo yo y me voy a mi encuentro, regreso, acepto a Cristo y todo eso, ¿vamos? Y cuando yo vengo y retomo otra vez mi realidad, voy a trabajar o a estudiar o al gimnasio o todo eso, y hago algo mal, que yo sé esto le va a hacer, esto no le gusta a Dios, entonces yo siento que en ese momento uno piensa en Dios.
uno como cristiano. Con la experiencia que Ajá, traes. porque traes ese momento, el momento, Ese fuego. Ajá. cabal, traes ese avivamiento, vos. Sí. Ajá. Y yo siento que tal vez, por ejemplo, si seguís, o sea, metido en el camino, vas a seguir pensando en Dios, en Dios, en Dios. Dios, cada vez que peques o hagas algo mal, que sabes que está mal delante de los ojos de Dios, vas a sentir y vas a tener preocupación porque Dios está viendo. Pero capaz ya no seguís en el camino, dejas todo botado, entonces tal vez puedes llegar a ver lo que digan los demás, tu hermano, tus papás, o por ejemplo tu novia, ¿qué van a decir ellos, vamos? Pero por ejemplo, nosotros los que estamos en el camino, estamos expuestos, cabal, lo que vamos a ver es lo que va a decir Dios, ¿no? Sí, y es que a mí me volaba la cabeza con eso, porque escuché a un pastor decirlo, ¿verdad? Y yo dije, "Ah, es cierto", porque si ponemos el ejemplo de David, David cuando pecaba, si se dan cuenta, cuando él pecaba, él no pensaba tanto en la consecuencia, sino en que la presencia de Dios se iba a apartar de él. Como que ese era su miedo. Pero o sea, cada vez que él fallaba, si ustedes leen los salmos, es Señor, me están él empieza como a decirle a Dios que lo están persiguiendo, que está haciendo. O cuando Dios le da la consecuencia. Entonces Dios le da la consecuencia, pero la respuesta de David nunca fue Señor, que no se entere mis subordinados, o los de la guerra, sino que decía Señor, pero no apartes de mí tu presencia. Lo más importante para David siempre fue la presencia de Dios, aun cuando fallaba, porque cuando fallaba, yo me imagino que él tal vez se había recordado de Sansón, porque Sansón sí le pasó eso. Dice la Biblia de que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, y Sansón no de ahí, y es fuerte eso, porque dice que Sansón no se dio cuenta de que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. O sea, ¿qué nivel de frialdad? Sí, o liberal, o Dali. No, pues, pero bueno, la actitud de Sansón en el corazón de ya no sentir literalmente que Dios estaba o no estaba. Insensible. Insensible, indiferente, frío, apático. Y David sí, cuando fallaba, que falló innumerables veces, y su debilidad a las mujeres, la mayoría de cosas fueron así. Sí. Y él decía, ok, Señor, pero no te vayas, no te apartes, no te apartes. Y yo creo que ese espíritu hoy en día se ha perdido, porque hoy en día pecamos y vamos más el que dirán. Vos, Suga, decías algo bien tremendo, porque decías que va a depender de la situación que esté viviendo, ¿va? ¿Y qué tan expuesto estás a la presencia? Hay líderes que tienen privilegios, pero no, hombre, enormes, pastores súper reconocidos que saben que si falla, En iglesias grandes. o sea, yo me imagino que ellos, o sea, pueden ser atraídos más por la consecuencia. Como que usan su confianza más en el don que en Dios que se los dio. Exacto. Porque en el caso de Sansón se confiaba de que como tengo el pelo largo, todavía tengo el poder. Exactamente. Pero cuando se dio cuenta que ya no tenía un pelo largo o la posición cambia, ahí es donde en realidad te das cuenta que ya no estás contigo. Sí, hasta que él exacto, como tenía su confianza en el don, es cierto, porque hasta que lo activó, se dio cuenta que ya no estaba. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Quién sos vos sin tu don? ¿Quién sos vos sin talento? ¿Quién sos vos sin trabajo? ¿Quién sos vos sin familia? ¿Quién sos vos en realidad solitario? Y quiero que nos posicionemos en el momento de Adán, que estaba solo él. ¿Quiénes somos nosotros? Solo Luis, ¿no? No somos nada. Ah, Entonces, cuando nosotros entendemos eso, siento que es donde empieza a fortalecerse lo que dice Shua. Te empezás a exponer tanto a la presencia de Dios que entendés que no puedes hacer nada sin Dios. Exactamente. Por más privilegios, por eso es que Jesús dijo que es difícil que un rico se salve, sí. porque supuestamente lo tiene todo. Tiene poder, tiene posición, tiene todo. Sobre renombres. No estoy diciendo que los ricos no se van a salvar, sino que estoy hablando que cuando alguien no reconoce su necesidad por Dios, como dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea, de aquellos que reconocen su necesidad por Dios, de aquellos que reconocen que no se valen por sí mismos,
y que lo que han logrado no es por ellos, sino es por Dios. Es porque Y tal vez mucha gente como que lo confunde, tal vez, porque dice, va, yo no puedo tener riquezas porque si no, no va a entrar al cine. Pero tal vez esa riqueza te la está dando Dios, vamos. Para hacer del ejemplo del hombre rico, exactamente ese mensaje da. Porque viene él y le dice a Jesús, yo le doy dinero a los pobres, él empieza a decir todo lo que él hace con su dinero. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser realmente mi seguidor? son cosas buenas. Ve, da todo lo Todo que lo que tienes tiene. y sígueme. Entonces dice que el hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque él tenía su confianza en sus riquezas, Sus posesiones. en sus posesiones y no en Dios. Porque él dijo, si me quedo sin... Por eso es que se fue, imagínense, se fue triste. Él dijo, bueno, o sea, si me voy, si me quedo sin nada, ya no tengo nada en que sustentarme. Y tal vez Dios lo que quería era llevarlo a otro nivel. Ya no vas a depender de tus riquezas, ahora vas a depender de mí. Ahora vas a depender de lo que yo te doy. Él no quería incomodarse. Y eso es lo que a la iglesia le pasa en Dios. No quiere incomodarse. Pensamos más en una cosa. Estamos mal. Vamos a sacar el cincho. Pero es factos ardientes. Latigazos. No, pero tal vez, bueno, pues, tal vez, así como este personaje que regresó triste, vamos, porque Dios le dio una palabra, puedes ver el nivel de fe que él no tuvo, vamos, no tuvo un nivel de fe alto. Si él dijo, si el mismo Dios me dice que me lo quite, porque me quiere renovar o me Exactamente. O sea, uno va expectante al nivel que lo quiere llevar. Sí, sí, Pero a veces le tenemos más amor a una riqueza o a algo más que a Dios, ¿no? Sí, yo creo que las riquezas ahí representan todo lo que para nosotros es más importante que Dios. Y sabes qué es más triste, ahorita estoy pensando eso, algo más triste desde que tal vez vos venís y no tenés nada, vos no tenés ni siquiera, ni sabes quién sos vos, por ejemplo. Y venís vos y empezás a clamar y llegás a un nivel de fe, de sabiduría y tal vez de unción, vos. Y se te empiezan a llegar las cosas por añadidura y llegas a un punto de tener todo. Y ya empezás a ver, como decía Brian, vos, empezás a depender de las riquezas y de tu entorno, como tenés todo, ya no te hace falta Dios. Y empezás a hablar menos con Él, tu nivel de fe va bajando, tu unción va bajando. ya te apartas. Se aparta uno, vos, ya teniéndolo todo, se aparta uno. Pero porque no tiene su identidad clara. Exactamente. ¿Qué cosas pueden robarnos la identidad? Aparte de las palabras, que ya lo hablamos. Aparte de la luz, que ya se le está yendo. Para ir cerrazo, porque nos vamos a quedar sin luz. MAP no paga luz. No paga luz. Pues sí, quiero donar. Sí, Y usamos la luz que lo real. algo que nos roba la identidad, siento yo que es el no tener disciplina, no tener disciplinas espirituales. ¿A qué hablo? Esas las se puede encontrar en Mateo 5 al 8. Orar, leer la Biblia, ayunar, ser generoso. Ese tipo de disciplinas, al carecerlas, pueden afectar a nuestra identidad. No ser disciplinado. Yo también doy Totalmente. Yo también doy uno. Quitarme la identidad Ajá. puede ser también. Se me fue. Qué raro. El foco. Se fue volando. Se le fue la luz. Si me da la voz, ya no se acuerda. Ya me acordé. Ah, ya te- No tener identidad, yo creo que también me puede afectar. Ay, Dios, se me fue. Dale. Yo No sí lo puedo que, decir, sí sé cuál es. ¿cuál era la ¿Qué es lo que te quita la identidad? ¿Qué te quita? ¿Qué te No, quita? ya voy. Tiempo. Ya. Quitar la identidad en Cristo también es mis acciones diarias. Bueno, no era, o sea, lo voy a explicar porque no sé cómo decirlo. Mis acciones diarias. Va a depender también mi identidad en Cristo de cómo yo reacciono hacia las situaciones que me da la vida. Sí. Es como un termómetro, ¿va? Sí, o sea, esto es como, o sea, a mí Dios me dio su palabra para poder yo vivir. Porque la palabra dice que es vida para mí y yo aprendo de la palabra de Dios. De hecho, yo estoy cambiando, trabajando en mí. Ustedes hagan ustedes conforme a lo que Dios dice. Va a ser la palabra. Para hacer la palabra. Entonces, eso me da una identidad. Pero si yo no la leo,
no tenés una guía. Mi acción no es como no he leído nada. O sea, yo voy a accionar conforme yo considero de donde la fuente sea. Entonces, eso también creo que me quita la identidad en Cristo. ¿Y tú? Yo siento, Ya, bueno, a mi punto de vista, siento que algo que me puede llegar a quitar la identidad definitivamente, tal vez puede ser la intimidad. Yo creo que ¿cuál falta de intimidad? Porque, por ejemplo, si no tenés la intimidad con Dios, vamos, no te tomas ese tu tiempo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo esperas palabra? O sea, Dios viene y te puede hablar así, ahorita, vamos, Una profecía en la iglesia y tal. en cualquier momento puede venir alguien, te puede decir, mira, Dios dice esto. Pero, por ejemplo, no va a pasar si vos no tenés intimidad con el Padre, vamos. Sí. Sí, Es cierto. Yo siento que la falta de intimidad puede llegar a quitarme la identidad. Sí, porque no está cerca aquel que te la dio. Exactamente. Eso, al no, de hecho, intimidad viene del sustantivo intimar, que significa unión. Cercano. Estar cercano. En primera de Luis dice eso, ¿no? Primera de Luis, en su capítulo Castro. Era de Lucas. Estás de loca, ¿va? En el libro de Lucas. Sí, yo considero que sí. O sea, hay mucho que hablar, vamos, pero Sí, demasiado. se nos está acabando el tiempo. Bueno, se nos está acabando. Bueno, más que todo, luz, que tiempo tenemos. También era zona. Sí nos gustaría. Estuvo bueno esto de Factes, vamos. Sí, a mí me gustó. Sí nos gustaría de que tal vez nos puedan escribir de qué tema les gustaría que habláramos, ¿verdad? Es una nueva sesión que se llama Factos. Así que, Queremos, ¿sí? así que tienen un facto en los comentarios. Tienen un facto. Lo debatirás. Chinguémoslo, queremos realmente platicar de eso porque yo creo que es importante, o sea, normalmente eso no lo hablamos en un púlpito. Sí, Con la iglesia, esas cosas que solo hay en las mesas. Sí, o puede ser en el privado, no necesariamente en los comentarios, pero sí nos gustaría escuchar. Otro facto antes de irnos. Ajá. A Jesús le gustaba estar más en las mesas que en los púlpitos. Ahí lo dejo. Y otro facto es, así como Jesús convivía con pecadores. No, pero igual, bueno, Es pecador. Yo tengo otro facto. Yo tengo otro facto. A la pizza no se le echa salsa ketchup. Dios les bendiga. Facto, ya. Claro, sí, a mí no me gusta. síganos en nuestras redes. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo. Sí, el reino, ¿no? Dios.